¿Qué tal? La empresa líder indiscutible del mercado de chips de inteligencia artificial acaba de presentar resultados hace apenas un par de horas. Ya sabemos que lo que haga esta compañía va a ser muy importante. Hemos estado viendo la incidencia que tiene esta empresa recientemente en los mercados financieros, no solo por lo que pesa esta empresa dentro de los índices norteamericanos, sino por otras empresas que dependen también de ella indirectamente, ¿vale? Entonces vamos a analizar estos resultados, que es el acontecimiento, podríamos decir, de esta semana, lo que más están mirando o haciendo foco, o poniendo el foco concretamente los analistas a lo largo de esta semana. Así que vamos a analizar los resultados, qué puede hacer la empresa mañana en bolsa. Vamos a ver cómo han sido estos resultados, han sido buenos, malos, te aseguro que hay bastantes sorpresas. También vamos a ver si hay una burbuja alrededor de todo esto, cómo pueden evolucionar las bolsas, como te digo, próximamente con este acontecimiento, que a mí ya me parece interesante lo que ya podemos empezar a ver con todo esto. Así que no me enrollo más, no te lo pierdas, dame un like, suscríbete y todo esto que me ayuda tanto a seguir creciendo, ya solo porque son la 1:00 de la mañana y estoy todavía aquí analizando estos resultados. Pero dejo de contarte mi vida y vamos al lío. Vale, pues la clave de analizar una presentación de resultados ya lo estuvimos hablando a fondo en Evolytic, pero concretamente en la newsletter gratuita te estuve comentando que la clave cuando una empresa presenta resultados para saber si son buenos o malos no es que hayan crecido los beneficios, los ingresos y tal, sino que estos incrementos de beneficios o estos beneficios que haya reportado sean mejores o peores, digamos, a lo estimado por los propios analistas y por lo que estimaba la propia compañía anteriormente, ¿vale? Esto es lo que realmente acabará cotizando el mercado. Por lo tanto, vamos a ver primero, siempre me gusta empezar, por qué es lo que estaba estimando el mercado antes de esta presentación de resultados de Nvidia. Entonces, si nos vamos concretamente a lo que estaba estimando, aquí ya te pongo básicamente para que veas visualmente que Nvidia es pues la líder del mercado de los data centers, ¿no? Digamos de microchips para los data centers. Y aquí, si miramos los resultados del trimestre anterior de Nvidia, podemos ver que para este trimestre esperaban unos 28.000 millones de dólares en ingresos, ¿vale? Y también pues un beneficio por acción ahora lo veremos, que lo tengo en un Excel que lo hemos podido extraer de otros lados, pero va a tampoco liar un poco todo esto, ¿vale? Y luego, por otro lado, también estábamos viendo que para este trimestre, que es este segundo trimestre del año 2024, para Nvidia, esperaban unos 28.000 en ingresos y, por otro lado, esperaban unos 0,64 dólares por acción. Estas son las estimaciones para ponernos en contexto de qué es lo que estaban esperando los analistas y la propia empresa antes de presentar estos resultados, que son los que vamos a analizar ahora. Todo esto lo vamos a ver en un Excel y luego ya lo compararemos con los resultados que realmente ha presentado la compañía, ¿vale? Pero antes, también otra cosa que me gusta mucho mirar es, aparte de lo que se estima a nivel de ingresos y a nivel de beneficios, qué otras cosas está esperando el mercado o está atento al mercado, los analistas en este caso, a ver en esta presentación de resultados y luego tomar decisiones. Y aquí concretamente en esta noticia podemos ver cómo, así a grandes rasgos, el mercado va a estar muy pendiente de estos resultados, concretamente de cómo funcionan las ventas de esta GPU, digamos, concretamente que llama Hopper dentro de la compañía, que es la más importante, digamos, dentro de las ventas. También otra cosa que podemos ver es un nuevo lanzamiento que va a tener dentro de uno de sus productos, que va a ayudar a ser mucho más eficientes a toda esta gestión de centros de datos y tal, que es, digamos, la infraestructura Blackwell. Y aquí el problema que está teniendo la compañía se ve últimamente es en problemas en la cadena de suministro, ¿vale? Entonces estábamos viendo que aquí hay un analista que dice que realmente esto no cree que vaya a ser así, pero es una de las cosas que podemos ver que va a estar atento el mercado, ¿vale? Por un lado, lo que es la cadena de suministro, por otro lado, Hopper, que es lo que está vendiendo actualmente, y ya finalmente pues el tema de Blackwell, ¿vale? Aparte de los ingresos y beneficios. Vamos a tener que estar atentos a estas 5 cosas principalmente. Entonces, luego también estuvimos viendo, como te decía, el tema de la cadena de suministro, que lo vemos que lo comentan también en otras noticias. Luego ya, si queremos adentrarnos un poco más, por tener un punto de partida, estamos viendo como ahora mismo los analistas que siguen la compañía están muy positivos ahora mismo con Nvidia. 47 de ellos dan una recomendación de comprar, 9 de ellos de sobreponderar y 5 de mantener. Ninguno da recomendaciones de venta, por lo tanto podemos entender que está todo muy positivo ahora. Antes de presentar resultados estaba muy positivo de cara a la empresa, ¿no? Incluso al mismo tiempo ya se esperaba como que iba a superar las expectativas de beneficios. Nvidia está acostumbrada ya a continuamente los últimos trimestres a superar expectativas de beneficio cada vez que los presenta, ¿no? Cada vez que presenta beneficios siempre son mejores de lo esperado por el analista y también mejor de lo esperado por la empresa anteriormente. Incluso las estimaciones que da para el futuro son también mejores de las que tenía previstas los analistas. Por lo tanto, ya incluso, si te fijas, las noticias ya daban por hecho que iban a superar las expectativas en aproximadamente un 10% más de lo que esperaban los analistas. Incluso aquí también podemos ver en investing.com, podemos ver cómo los últimos trimestres en verde es que ha presentado resultados y han sido mejor de lo que estimaban los analistas, y vemos cómo tanto en beneficio por acción como en ingresos ha superado últimamente las expectativas que tenían los analistas, ¿vale? Incluso recientemente también estamos viendo cómo los analistas han estado incrementando las expectativas que hay de ingresos para Nvidia,
de los analistas, de la media de los analistas, para 2024, 2025 y 2026, ¿vale? Para los 3 siguientes años, incluyendo este. Y vemos como recientemente han estado incrementando estas expectativas y con el beneficio por acción también han estado incrementando esas expectativas. Por lo tanto, ya podíamos ver que de punto de partida era bastante positivo para estos resultados, como hemos estado viendo. Incluso también está parcialmente justificado porque recientemente hemos visto cómo estas empresas que dependen tanto, digamos, de Nvidia, son el 40% aproximadamente de los ingresos de Nvidia, se calcula que tienes tanto Meta como Microsoft, como Google, como la propia Amazon, como te he puesto estos fragmentos donde puedes ver cómo en estas últimas presentaciones de resultados, que han presentado resultados durante el último mes, siempre todas ellas dicen que van a seguir incrementando los gastos de capital, CAPEX, etcétera, que es básicamente todo lo que invierten en estos microchips de Nvidia, ¿vale? Tanto Meta, como ves, como Microsoft, que espera que seguir aumentando, digamos, esta inversión, en el caso de Google igual, y en el caso de Amazon tenemos lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, eso ha hecho que, como ves, los últimos años, y como estuvimos viendo también hace tiempo, estas inversiones que hacen estas empresas para invertir en microchips, digamos de Nvidia, en estos centros de datos, para luego poder dar soporte a todo el tema de la inteligencia artificial, es lo que está haciendo que suba tanto Nvidia, ¿no? Y que Nvidia pues tenga tantos pedidos, podríamos decir. Principalmente viene de estas empresas, ¿vale? Y como ves, pues siguen incrementando esas inversiones. Y esto es lo que hace que los analistas también pues tiendan a seguir incrementando las expectativas de ingresos y de beneficio. Y luego ya, si nos vamos a los resultados, ahora sí, vamos a ver qué es lo que ha presentado, qué es lo que ha dicho la empresa. En este caso podemos ver así a modo muy resumen como que por un lado nos han dicho que han presentado 30.000 millones de dólares en ingresos. Vamos a ver si eso es mejor o peor de lo estimado, que ya más o menos lo hemos podido ver antes. También podemos ver a nivel de beneficio por acción, ¿no? Que era la otra variable que sabíamos que iban a mirar los analistas, como en este caso tienes alrededor de 0,68 dólares por acción, ¿vale? Si todo esto, además de lo que estima la empresa, ves que cada vez que presentan resultados trimestrales normalmente dan una estimación de lo que esperan para el siguiente trimestre. Y para el siguiente trimestre esperan unos 32.500 millones de dólares en ingresos. Si todo esto lo ponemos en esta coctelera en base a lo que estimaban los analistas, la propia empresa, y en base a los resultados que se ha reportado, lo tenemos aquí en este Excel, donde directamente podemos ver que los resultados en general han sido mejor de lo esperado, ¿vale? Esto es lo que ha presentado la compañía, esto es lo que estimaba Nvidia previamente y esto es lo que estimaban los analistas. Y vemos que en cada uno de ellos es mejor de lo estimado. No especialmente bueno ni el 10% ese que estimaban aquellos analistas que hemos visto previamente, porque es realmente lo que ha hecho la compañía anteriormente. Siempre que ha presentado resultados en los últimos trimestres han estado muy por encima y por lo tanto ahora mismo había acostumbrado a Nvidia al mercado a que siempre fuera así. Incluso ahora la estimación que ha dado de 32.500 millones de dólares en ingresos para el siguiente trimestre está por encima de lo que están estimando ahora mismo los analistas de media, cada uno de ellos. Y cogemos todas las estimaciones de ingresos que tienen los analistas que siguen la compañía para el siguiente trimestre, la media de ellos serían 31.750 millones, que está por debajo de lo que ha dicho la empresa que puede generar, ¿vale? Por lo tanto, está por encima. Y si nos vamos luego a todo esto que decíamos que teníamos que tener en cuenta, ¿no? Que era cómo iba la demanda de estas GPUs, digamos, y de estos software, digamos, que hay detrás para gestionar toda la infraestructura de centros de datos, a modo muy resumido, pues básicamente tendríamos que ver lo que está diciendo ahora mismo de Hooper y de Blackwell, ¿no? En este caso Hooper, que es lo que está vendiendo ahora mismo, esas GPUs que está vendiendo ahora mismo, esos microchips, ahora mismo dicen que esta demanda sigue fuerte, ¿vale? Y que las anticipaciones, digamos, de Blackwell, que es algo que todavía no estaba vendiendo, que como te decía, estaba pendiente porque está teniendo ciertos problemas con la cadena de suministro, pero dice que de momento están teniendo una buena aceptación, ¿vale? Si luego ya incluso nos metemos en la nota del CEO, que es lo que habla el CEO como el que lleva la compañía, el que más conocimiento tiene la compañía y el que toma las decisiones, al final hay un momento donde también nos dice que la demanda, digamos, de Blackwell está siendo bastante interesante, que están dando también muestras a algunos de sus clientes para que lo puedan ir probando y que está teniendo muy buena aceptación y que ya esperan bastantes miles de millones de dólares de demanda, digamos, de esta arquitectura, digamos, para finales de este año. Aunque también, por otro lado, estamos viendo y vemos en algún momento que si te fijas, dentro de que todo sube en los resultados, ¿vale? Respecto al año anterior, respecto al mismo trimestre del año anterior, podemos ver cómo, en cierto modo, lo que es el margen bruto cae un poco. Esto es la diferencia, básicamente, de lo que ingresa vendiendo estos microchips y lo que le cuesta producirlos, ¿vale? Esto es lo que llamamos este margen bruto a modo muy resumido, ¿vale? Pues esto es lo único que está cayendo, este margen, digamos, lo que gana de margen. Y esto es algo que puede empezar a preocupar. No por nada, porque si te fijas no es mucho, es simplemente por la tendencia, digamos, que eso puede llegar a tener. Si antes era un 78% de margen de beneficio y ahora es un 75%, pues ya se puede ver como que ha llegado a su límite y puede empezar a relajarse. Y esto el propio CEO, aquí cuando habla del gross margin, nos dice que principalmente puede venir por la parte de
temas de inventarios y tal relacionados con el Blackwell. O sea, que están teniendo bastante problemas o siguen con ciertos problemas en la cadena de suministro con el tema de Blackwell. Podemos esperar también que a los inversores, como veremos ahora, a los analistas, no les gusta que se esté retrasando tanto quizá este lanzamiento. Entonces aquí los riesgos que podemos ver, en principio, a modo muy resumido, ¿vale? Yo detectaría 4 riesgos principales, ¿no? Que serían, principalmente, tenemos en cuenta que si vemos los últimos trimestres, lo que ha estado creciendo Nvidia en este caso, que es a lo que está acostumbrado el mercado y a lo que está haciendo que suba tanto la acción en este caso, ha sido precisamente que han subido los ingresos, pues como veis, entre un 200-300%. Es decir, que cada trimestre, respecto al mismo trimestre del año anterior, la compañía no solo doblaba, sino que ha pasado a triplicar o a cuadruplicar, digamos, sus ingresos y también sus beneficios, ¿no? En muchos casos, entonces, como ves por aquí abajo. Entonces, al final, todo eso hace que la empresa, pues cada vez sea muchísimo más grande y no es lo mismo incrementar un 100% tus ingresos cuando ingresas 5.000 millones que cuando ingresas ahora 28.000 millones. Doblar esta facturación requiere de muchísima más demanda, por lo tanto este crecimiento no va a ser eterno, ¿vale? Por lo tanto tenemos una cosa que es esta relajación de la demanda que puede venir también a medida que los principales clientes de Nvidia empiezan a relajar toda esta inversión en inteligencia artificial que tampoco parece que se vaya a perpetuar para siempre. Y luego podemos tener otros problemas como el que hemos visto de la propia cadena de suministro, que nos alertaba también el CEO indirectamente, porque han sido como muy positivos. Ya sabes que el CEO normalmente es bastante positivo a la hora de presentar resultados para generar positivismo y tal, y que no se genera alarma en el mercado, ¿vale? Entonces estos problemas de la cadena de suministro, aunque Nvidia los suele gestionar muy bien, pueden ser bastante importantes, o al menos no te digo que sean importantes, sino que el mercado se preocupe bastante por eso a futuro. Y luego también tenemos el tema de los aranceles y tal que puede haber entre Estados Unidos y China, y más ahora que puede entrar Trump, ¿vale? Esos serían a lo mejor los riesgos principales que podríamos detectar. Antes de entrar a la parte de analizar la burbuja de Nvidia, si es que es una burbuja, vamos a ver un poco cómo está reaccionando el mercado, vamos a poner un poco en contexto estos beneficios y qué es lo que estamos viendo, qué conclusiones podemos ir extrayendo de aquí. Por un lado, ya hemos visto cómo, sí, por un lado los beneficios son mejor de lo esperado, tanto los que ha presentado recientemente la empresa para este último trimestre como los estimados a futuro. Por lo tanto, con esto encima de la mesa podríamos decir que los resultados han sido buenos. Pero ¿qué pasa? Que por otro lado hemos dicho, vale, la demanda de esa GPU, digamos, de Hooper está siendo buena, vale, perfecto, pero luego todo el tema de la cadena de suministro no está tan claro que se haya recuperado, y por otro lado también el tema de Blackwell, que es esto que se está esperando tanto, pues a lo mejor el hecho de que se retrase hasta finales de año y que también esté contrayendo en cierto modo los márgenes puede dar cierto miedo, digamos, a los inversores, ¿vale? Que es un poco también, si te fijas, lo que estamos empezando a ver en las noticias, ¿vale? Ves aquí como, por un lado, estamos viendo como las ganancias de Nvidia sí superan las previsiones, pero la señal del retraso de Blackwell pues puede afectar a las acciones. Y luego también hay algo muy curioso, que es cuando se generan tantas expectativas. Fíjate ahora mismo lo que está diciendo Bloomberg, que dice sí, buenos resultados y todo lo que tú quieras, pero las previsiones de ingresos, aunque hayan sido mejores de lo esperado, fíjate que hemos dicho que lo que esperaba para el siguiente trimestre Nvidia está por encima de lo que esperan los analistas. Pero dice, a lo mejor al mercado lo que no le está gustando es que esto no está, digamos, estas estimaciones no están por encima del rango alto de lo que estiman los analistas. Es decir, como te he dicho antes, estos 31.750 millones es lo que estiman la media de los analistas para el siguiente trimestre, ¿vale? La media, habrá unos que digan más que esto, habrá otros que digan menos o lo que sea, pero la media es esto. Pero Nvidia, como está tan acostumbrada a que incluso estas actualizaciones, digamos, esta previsión que da la empresa para el siguiente trimestre esté incluso por encima de lo que estiman los analistas más positivos en la empresa, ahora el mercado está diciendo, bueno, pues ya estás dejando de presentar estos resultados tan buenos como antes, ¿no? Entonces fíjate cómo es la psicología del mercado muchas veces, ¿no? Ya ha acostumbrado la empresa a estos resultados tan buenos, sigue siendo una empresa de altísima calidad y con unos, te diría que es de las mejores empresas del mundo ahora mismo, pero al final todo tiene un precio, ¿no? Entonces cuando todo este precio ha subido tanto, cuando has entrado tanto inversor especulativo y tal detrás, pues evidentemente lo que pasa ahora mismo, lo que le está pasando a la acción es que cualquier pequeño detalle es lo que se está mirando el mercado con muchísimo cuidado. Por eso, en algún momento u otro, las acciones van a tener que corregir. Y no quiere decir que la empresa valga menos, porque es que al final, si nosotros miramos los resultados, ¿vale? Si nosotros estamos mirando un poco si hay o no burbuja en Nvidia, que ahora vamos a ver un poco, fíjate que los beneficios por acción, lo que han subido, han sido muchísimos, han multiplicado por 10, por 2 veces incluso el último año y tal. Por lo tanto, es normal que el precio de la acción siga subiendo, ¿no? Si se van incrementando los beneficios por acción que se va estimando que vaya a generar la empresa, es normal que vaya subiendo la valoración. Ya lo estuvimos viendo en su momento como sigue más o menos, o sea, podemos estar hablando de ciertas
cierta sobrevaloración, incluso bastante, pero no a un nivel de burbuja, ¿vale? Te dejaré un vídeo también en la descripción y por aquí arriba para que lo puedas ver. Pero si te fijas ya los siguientes años, estas son las estimaciones que hay para este año, para el siguiente, para el otro, y ya fíjate que hay un momento donde ya los beneficios empiezan a calmar un poco porque esto ya se entiende que no va a ser eterno, ¿vale? Entonces, si este crecimiento fuera eterno, pues sí que podríamos justificar una valoración interesante, pero cuando vemos que no solo que no va a seguir creciendo a menos ritmo, sino que va a haber algún momento donde se van a relajar y se van a calmar, porque va a entrar competencia, porque no va a haber tanta demanda o por lo que sea, pues ahí es cuando las acciones pueden empezar a corregir. Por eso, mientras en este camino se está mirando mucho todas estas expectativas y cualquier problema se mira con lupa, ¿vale? Y por eso, también lo que estábamos viendo, esto el gráfico lo hemos visto alguna vez, superponemos, digamos, el gráfico de cómo se forma, digamos, las fases que hay en una burbuja especulativa, ¿vale? Y luego por detrás tenemos el gráfico de Nvidia. Fíjate cómo había llegado a un tope, ha corregido muchísimo últimamente por cosas que ya hemos visto, luego ha recuperado, hemos visto muy rápido, y ahora que va a presentar resultados podemos entender que va a caer otra vez, ahora lo verás, y podemos ver que va a empezar. Podemos entender que puede estar en esta fase. Luego puede haber una vuelta a la normalidad donde, vale, no pasa nada, todo esto es la leche, vamos a seguir creciendo y tal, y luego será cuando puede venir esa cierta corrección, que no tiene que ser tan bestia, pero puede haber una cierta corrección, ¿vale? También incluso estuvimos viendo en Nvidia, en este caso, como en el año 2021, cuando había todo este incremento de la demanda de chips que hacía Nvidia, tanto por la parte del 3D, para el tema de computadoras, videojuegos, etcétera, y luego para el tema de las criptomonedas, ¿vale? De todo el tema de la minado de blockchain, pues estaba empezando a tener mucha demanda esta empresa, los microchips que fabricaba esta empresa, y se multiplicó un 1000% en bolsa, ¿vale? Durante el COVID, y luego cayó un 70% al año siguiente. ¿Quiere decir que sea mala? No, quiere decir que se pagó demasiado por lo que en teoría podía ser en aquel momento. Si te fijas, seguía muy por encima de lo que era antes de la pandemia, pero había llegado a descontar demasiadas expectativas a futuro, cuando en aquel momento, si te fijas, aquí creo que lo tengo en algún gráfico, fíjate cómo en este caso, en ese momento, lo que eran los microchips, digamos, para el minado de criptomonedas, en este caso, pues eran al final el 6% de las ventas. En este caso el tema del 3D, que es lo que se utilizaba para las tarjetas gráficas, digamos, para videojuegos y tal, pues era el 10% y 4%, pero es que fíjate, a día de hoy ya lo que es criptomonedas no hace nada, y lo que es el tema del gaming, ya sabes un poco cómo está en bolsa y tal, y cómo está el sector, que se está relajando un poquito de la euforia que tuvo en 2020-2021. Por lo tanto, lo que pasa que en este momento, en aquel momento, se esperaba como que este crecimiento iba a ser a futuro y tal, y que iba a ser así todos los años, y esto es al final lo que el mercado acaba poniendo a todo el mundo en su sitio. Estamos viendo como, sí, en el año lleva un 160%, en 5 años lleva, pues eso, un casi 3000%, pero ahora, que estoy grabando este vídeo, que son la 1:30 de la mañana, todavía no ha abierto el mercado de Estados Unidos, ¿vale? Por lo tanto, ni el de España tampoco, ni el de Europa, pero cuando abra el de Estados Unidos, de momento, si abriera ahora mismo, pues quiere decir que las acciones de Nvidia podrían caer alrededor de un 7,6%, ¿vale? Esto podrá ir cambiando y más a medida que vaya pasando el tiempo, ¿vale? Pero en principio podemos entender que mañana o hoy, cuando estés viendo este vídeo, seguramente pues ya las acciones de Nvidia vayan a abrir cayendo. Puede luego agravarse esta caída o puede incluso acabar subiendo, como pasa en muchas ocasiones, porque la gente aprovecha las caídas, ¿vale? Si entiende que los resultados tampoco han sido tan alarmantes. Pero en principio vemos como el mercado está hilando muy fino con los resultados de Nvidia. Lo que hemos visto antes, subió un 1000% durante el COVID, cayó un 70% al año siguiente y se formó también el patrón de burbuja, ¿vale? Que es posiblemente lo que se pueda generar a día de hoy. Quizá no tan exagerado, pero una corrección interesante tiene que haber básicamente y será bastante sana, y ya verás como al final los medios te la van a justificar de algún momento u otro, y que todas estas expectativas tan positivas que tienen los analistas ahora mismo, vas a ver como de un mes a otro básicamente van a empezar todos a rebajar las expectativas y tal, porque esto suele pasar así, ¿vale? Y también vemos el caso de SMCI, ¿vale? Supermicrocomputer, que es una empresa que también ha cumplido ese patrón, es muy parecida a Nvidia, digamos, en cuanto al sector, ha subido muchísimo, vimos que había subido demasiado, había incrementado mucho sus beneficios, como hemos visto con Nvidia, pero había incrementado muchísimo más la valoración que los ingresos. Multiplica por 15 veces, habiendo multiplicado por 6 solo los ingresos, pues tienes que justificar mucho para poder justificar ese precio, ¿no? Podríamos decir. Entonces aquí al final se ha cumplido el patrón perfectamente, y encima ves como últimamente está cayendo mucho, porque encima, justo ayer creo que fue, ha salido un informe, digamos, bajista, donde se dice que la empresa estaba pudiendo hacer
cierta manipulación contable, ¿vale? Y hoy ha caído en bolsa pues alrededor de un 20%, ¿vale? Por lo tanto, bueno, son muchas cosas que tienes que tener en cuenta. Espero haberte ayudado en este vídeo a poder analizar un poco estos resultados, que tengas un poco claro qué es lo que se ha dicho, cómo puede afectar al mercado y si estamos en una burbuja o no. Recuerda que tenemos nuestra newsletter, digamos, donde tenemos un montón de análisis gratuitos para que puedas ver, aprender, analizar, valorar empresas con ejemplos reales. Luego ya tenemos la comunidad privada, donde hemos hablado de muchísimas cosas, entre otras estuvimos hablando de toda esta burbuja de Nvidia hace ya un par de meses, de cómo analizar toda esta situación, de entenderlo, de hasta qué punto es una burbuja o no, como un poco como veíamos ahora. Pero bueno, todo esto lo aprenderás más de forma más profesional, siempre con ejemplos reales, de forma muy sencilla, pero conocimientos más avanzados, ¿vale? Te lo dejo ahí por si te interesa y como siempre, si te interesa todo este tipo de contenido, suscríbete, dame un like, todo esto que me ayuda tanto a seguir creciendo y más a estas horas de la mañana. Y si no te interesa lo que te estoy contando, pues ni te suscribas, ni le des like, ni nada, pero nos vemos en el próximo vídeo.